I want to thank God for Quiero the, agradecer a privilege, Dios for the privilege He's given me today por el privilegio que me da esta noche to be able to bring the Word of God today. de traer a ustedes la palabra de Dios. And we know it's a missionary service. Y como sabemos es un culto misionero. And the pastor said that there's 3 types. Y el pastor decía que hay 3 tipos. The one who goes, El que va, the one who gives, el que da and the one who prays. y el que ora. And I know all of us are waiting for our chance to go to the missionaries. Todos estamos esperando tal vez por nuestra oportunidad para ir al campo misionero. And that's what I want to talk to you about tonight. Y de eso quisiera hablarles esta noche, Hearing the voice of God escuchar la voz de Dios and finding your calling. y para encontrar su meta. I'm going to ask if you can please open your Bibles in 1 Samuel chapter 3, Voy a pedirle que abra la Biblia en 1 de Samuel capítulo 3, verses 1 to 10. del verso 1 al 10. And when you have it, you can say amen as loud as you can, Y cuando lo tenga, diga amén tan fuerte como usted pueda, because we are not ashamed of the word of God. porque no nos avergonzamos de la palabra de Dios. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord where the ark of God was. Continue. 3. Okay. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Jehová fuese apagada. And he ran to Eli and said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call, go back and lie down." So he went and lay down. Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Again the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." My son Eli said, "I did not call, go back and lie down." Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. A third time the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces se entendió Elí que Jehová llamaba al joven. So Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. The Lord came and stood there, calling as at the other times, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, thank you for this chance you have given me to bring your word, Father God. Let us know what you're calling us for. Let us hear your voice, and let this word make us grow more as children of God. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. Many people struggle with finding their calling. Muchas personas luchan a la hora de encontrar su llamado. It's the same as if you've been serving the Lord all your life. Es lo mismo como cuando se trata de servir a Dios toda nuestra vida. Maybe you just started serving the Lord a couple months. Tal vez usted comenzó a servir al Señor hace unos meses. Maybe you're a teenager, A lo mejor usted es un adolescente or you're a head of a family.
o ya tiene una familia. But I know we've all asked that question, Lord, what is your calling for my life? Pero en algún momento todos nos preguntamos y le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Are you really speaking to me? ¿Me estás hablando de verdad a mí? Am I where God wants me to be? ¿Y qué quiere Dios de mí? But what if we're asking the wrong question? What if we should be asking, Lord, what is my calling? Pero ¿qué tal si cambiáramos la interrogante y dijéramos, Señor, ¿cuál es mi llamado? Or if we say, Lord, am I obeying the calling that you've already given me? O si nos preguntáramos, o si le preguntamos a él, Señor, ¿estoy obedeciendo al llamado que me has hecho? Because many Christians will spend years praying to God, show me my calling, show me my calling. Porque muchos cristianos se pasan la vida orando y pidiéndole al Señor que les muestre cuál es su llamado. But you're neglecting what He has already spoken. Pero lo que pasa es que Dios ya les ha hablado a ellos. We're waiting for a burning bush to show up. A veces estamos esperando ver una zarza ardiendo. We're waiting for a specific dream to show up. Estamos esperando por un sueño en específico que el Señor nos dé. We're waiting for a prophecy on our lives, O esperamos una profecía que nos sea dada. a sign from heaven. Una señal del cielo. But God is just waiting for us to simply obey. Pero lo que Dios espera en realidad es que nosotros solamente le obedezcamos. One of the greatest misconceptions among Christians is that our calling is a hidden mystery. Uno de los grandes misconception, como que perdemos el concepto en la vida es de que Dios realmente nos está llamando. Some people believe that if they can just find that perfect job, that perfect ministry, the perfect opportunity, they'll be able to walk in God's will. Pareciera como que debemos encontrar ese trabajo perfecto o el ministerio perfecto para estar dentro de la perfecta voluntad de Dios. But when I read the Bible, we see something different. Y cuando leemos la Biblia encontramos algo distinto. Before God called Moses to deliver Israel, Antes de que Dios llamara a Moisés para libertar a Israel, he called him into his presence. Él lo llamó primero a su presencia. Before Peter became a fisher of men, Antes de que Pedro se convirtiera en pescador de hombres, Jesus just said, "Follow me." Jesús le dijo, sígueme. Before Peter became an apostle, Antes de que Pedro se convirtiera en apóstol, he first encountered Christ. primero tuvo que encontrarse con el Cristo. And throughout scriptures, we can see that the calling always begins with a relationship before your responsibility. Vemos que el llamado antecede a la relación que tenemos con el Señor. And this brings us back to Samuel. Y nos lleva de vuelta a Samuel. Many people know Samuel as Israel's greatest prophet, Muchos le conocen como el mayor profeta en Israel, the one who anointed Saul, el que ungió al primer rey, Saúl, anointed David, ungió también a David, a man that God used to speak directly to his people. a un hombre al que Dios usó para hablarle directamente a su pueblo. He had a great title. We know that great title of Samuel, the great prophet. Title. Que tenemos ese gran título que se le da a este profeta Samuel. But tonight I want to look at Samuel, the child, Pero hoy quisiera que miráramos a Samuel, el niño, el muchacho. the boy who had no title, El muchacho que no tenía título. the boy who had no position. El muchacho que no tenía una posición. He was simply serving in the house of the Lord. Él sencillamente servía, ministraba en la casa de Dios. But that's all it takes. Porque eso es lo que requiere. It was there serving humbly in the house of the Lord that Él God called his name. Él estaba sirviendo humildemente en la casa de Dios hasta que Dios lo llamó por su nombre. And that brings us to our first point. Y esto nos trae al primer punto. God calls people who are already serving. Dios llama a aquellos que ya están sirviendo. We may not think of it like this, A lo mejor nosotros no lo miremos de esta forma, but it does happen. pero sí sucede. The verse begins, the boy Samuel ministered before the Lord. La Biblia dice que el muchacho Samuel ministraba en la presencia del Señor. He wasn't waiting for the title to come to him. Él no estaba esperando a que le dieran el título para empezar a servir. He wasn't waiting to become a prophet. Él no estaba esperando a convertirse en profeta. He wasn't waiting till he got older. Él no estaba esperando hasta hacerse mayor. He was already serving. Ya estaba sirviendo. And many people think, once I know my calling, then I'll start serving God.
Algunos de nosotros podemos decir, una vez yo conozca cuál es mi llamado, entonces voy a empezar a servir. Or we say, once I achieve my goals, then I'll serve God. O una vez que yo complete todos mis propósitos y mis metas, voy a empezar a servir al Señor. Once I'm financially stable, then I'll serve O God. cuando esté financieramente estable, ahí voy a servir a Dios. Or even once I'm grown, once I'm older, once I have a family, then I'll serve God. O cuando ya haya crecido, me haya hecho adulto y tenga una familia, entonces voy a servir a Dios. But Samuel teaches the exact opposite. Pero en Samuel se nos enseña lo contrario. He was serving in the temple Él ya estaba sirviendo en el templo before he knew his calling. antes de que él fuera llamado. Again, Christians will say, Lord, show me your purpose for me first, and then I'll serve you. Otra vez decimos, Señor, los cristianos dicen, Señor, muéstrame tu propósito y entonces yo te voy a servir. But God says, serve me where you are right now, and I'll reveal where I'm taking you. Y el Señor te responde esta noche, sírveme ahí donde estás ahora y yo te voy a mostrar a dónde te voy a llevar. And Jesus taught this. Y Jesús enseñó esto. We see in Luke chapter 16, verse 10. En Lucas 17:10 lo leemos. It says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Aquel que se le confía poco, se le puede confiar mucho. The last part, you can be trusted with much. El que es fiel en lo muy poco, dice también en lo más es fiel. So you can gain more. Así que usted puede tener más, You can have more responsibility. puede tener más responsabilidades, But first you have to be trusted with very little. pero primero tiene que ser hallado confiable en lo poco. And if you're taking notes, I want you to put a star next to this next sentence. Quiero que le ponga un asterisco a esta próxima palabra si usted está tomando notas. God doesn't usually reveal the next assignment until we're faithful with the current one. Dios no le va a revelar la siguiente asignación a usted hasta que usted se haya hallado fiel en lo que está haciendo. Why would we accept more responsibility if we can't even do the first one correctly? ¿Cómo se nos confiaría algo mayor si en lo que tenemos ahora no somos fieles? My mom has a saying that says, the lazy will work double. Mi mamá tiene un dicho que dice así, el haragán trabajará 2 veces. I've heard that a lot. Yo he oído eso mucho, But it makes sense. pero tiene sentido. And we see it in the Bible as well. Y lo vemos en la Biblia también. The example of building your house on the rock. El ejemplo de aquel que construye su casa en la roca. How many built your house on the rock? ¿Cuántos de ustedes tienen su casa construida en la roca? You want to build the strongest part, your firm foundation, the base. Usted tiene que construir sobre lo más fuerte, la fundación, la base. You want to build that on something solid, like a rock. Usted quiere construir su casa o debe construirla en algo sólido, en una roca. That is your first task. Este es su primer trabajo. But if you do that lazily Pero si usted es perezoso and you just build it halfway, y solo la construye a medias, or you build it on something not as strong like the sand, o si la construye sobre un fundamento que no es fuerte, what happens? ¿qué va a pasar? Your house will fall down. Se va a caer. The storm will come. La tormenta va a llegar, The wind will blow. los vientos van a soplar And your house will fall. y la casa se le va a caer. Another example. Otro ejemplo. I want you to raise your hand real quick. Just raise your hand. Solo levante su mano, levántela. Raise it a little higher. Levántela más alto. Why is it ¿Por qué? subconsciously ¿Por qué es que subconscientemente we did not raise our hand the highest the first time? no levantamos la mano bien alto desde la primera vez que lo dije? Why is there always something more to give? ¿Por qué es que siempre como que tuviéramos algo más que dar? And it's not like we're doing it on purpose. Y no es como que lo hagamos a propósito. You can put your hands down. Puede bajar su mano, gracias. But it's something that just happens. Es algo que ocurre. We can't control it. No lo controlamos, We just do it. solo lo hacemos. But something subconscious like that can cost your spiritual life. Pero algo así en el subconsciente puede también traernos ruina en lo espiritual. We see this. We're going now back to biblical examples. Vamos de regreso a los ejemplos bíblicos. David was not looking for Goliath. David no estaba buscando enfrentarse a Goliat. He was delivering lunch to his brothers. Él estaba llevándole el almuerzo y enseres a sus hermanos. We see that Jesse tells him, bring all this food supplies to your brothers who are at war. Vemos que Isaí le dijo, llévale estos alimentos a tus hermanos.
And David did it Y David lo hizo. happily. Felizmente lo hizo. That was his first assignment. Ese era su primer trabajo que él debía hacer. And he was faithful in that first assignment. Y él fue fiel en ese trabajo. And he fulfilled that assignment. Y él cumplió con aquella asignación. And then God opened a new one. Ahora Dios le abrió una puerta nueva. David got to the camp, David llegó al campamento, completed his assignment, gave them the food, completó su primer trabajo, entregó la comida and then he heard Goliath. y entonces escuchó a Goliat. He said, "Who is this man? Ahora él dice, ¿quién es este Who hombre? does he think he is ¿Quién se cree que to es speak about God this way?" para hablar así de nuestro Dios? And we know the story, Y sabemos la historia. but with the help of God, he Que con, defeats la, Goliath. con la ayuda de Dios, él derrotó a Goliat And God used David y Dios usó a David in his next assignment. en su próxima asignación. Moses was not searching for the burning bush. Moisés no estaba buscando encontrarse una zarza ardiendo. He was shepherding sheep. Él estaba pastoreando ovejas. That was his first assignment. Ese era su primer trabajo. And then God opens a new one. Y ahora Dios le abre una nueva puerta. Peter was not searching for a ministry. Pedro no estaba buscando un ministerio. He was just fishing. Él estaba pescando. That was his first assignment. Ese era su primer trabajo. And God opens a new one. Ahora Dios le abrió una nueva puerta. Matthew, Mateo, he was collecting taxes. él estaba cobrando impuestos. And many people hated him for it. Y mucha gente lo odiaba por aquello. And that was still his first assignment. Esa era su primera ocupación, su primer trabajo. And then Jesus called him to be a disciple. Ahora Jesús lo llama para que sea su discípulo. Many times we will receive assignments, Muchas veces vamos a recibir trabajos, tareas que hacer. and as Christians, people are going to hate us for it. Y como cristianos hay gente que nos va a odiar por eso. But we have a greater prize. Pero tenemos un premio aún mayor. We have a greater prize for other futures. Tenemos un premio aún mayor. Ruth, she was just gathering leftover grain. Ruth solo estaba juntando grano. That was her first assignment. Esa era su primera tarea, era esa. Elijah, he was plowing a field. Eliseo estaba arando en el campo. All these people were doing their assignments, but they did it faithfully, with dedication, with heart. Todos ellos estaban haciendo aquel primer trabajo con dedicación y con fidelidad. And we see how God interrupts their ordinary faithfulness Y ahora vemos cómo Dios viene y les interrumpe sus tareas ordinarias del día, because he had much more planned porque ahead. Él tenía mucho más planeado para ellos. He had much more assignments, Él tenía muchas más tareas o asignaciones, as long as they were faithful in their first one. mientras ellos fueran hallados fieles en lo que hacían. Imagine someone who wants to be a CEO of a company. Imaginémonos a alguien que quiera ser director de alguna compañía, But they refuse to show up on time. pero se rehúsa a llegar a tiempo. No employer is going to want to give this person that position Ningún empleador va a querer confiarle a esta persona aquella posición. if they can't even do the regular job. Si no puede hacer un trabajo regular, They didn't do it lovingly, si no lo hace con dedicación, con amor, which is another point, love. lo cual nos lleva al siguiente punto, The el word, amor. the word says, without love, we are nothing. La Biblia dice que sin amor no somos nada. I'm like the sounding of a rusty gate without love. Somos como un címbalo que retiñe o metal que resuena. We Sin have amor. to do things with dedication, with heart. Las cosas tenemos que hacerlas con dedicación, con el corazón. Now, the kingdom of God is not built on talent. El reino de Dios no se construye sobre el talento de nadie. It's built on faithfulness. Se construye sobre la fidelidad. We live in a world that if you can sing, if you can play sports, if you're smart, you are praised, you are admired. Vemos que el estándar del mundo es que si usted tiene talento, si puede jugar un deporte, si puede hacer muchas cosas, usted es elevado. That's delante what de los modern hombres. culture teaches us today. Eso es lo que la cultura moderna nos enseña hoy. That success belongs to the most talented person in the room. Que el éxito le pertenece a los más talentosos. But we don't learn from modern culture.
Pero nosotros no debemos aprender de la cultura moderna. We learn by the living word of God. Tenemos que aprender de la palabra viviente de Dios. And it teaches us that His priorities Esta nos enseña que sus prioridades are way different from the world's son priorities. totalmente diferentes de los estándares del mundo. Isaiah 55:8 says, Isaías 55 dice, "For my thoughts are not your thoughts, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, neither are your ways my ways, ni mis caminos son vuestros caminos. declares the Lord. Dice el Señor, As the heavens are higher than the earth, como son los cielos más altos que la tierra, so are my ways higher than your ways, así son mis caminos más altos que vuestros and my caminos. thoughts than your Y mis thoughts." pensamientos más altos que vuestros His pensamientos. way is always better. Su camino o su forma son siempre mejor. He knows what is better. He Él knows. sabe lo que es mejor. We need to follow His ways. Debemos aprender a seguir su voz. And there's a phrase that we always say, Y hay una frase que siempre usamos. "Change me so you can grow." Cámbiame para que puedas crecer. And I was talking to my mother about this. Y yo estaba hablando con mi madre de esto. And why don't we say it the other way around? ¿Por qué no le decimos, Señor, que sea de la otra forma? Why don't we say, "Grow in me so then I can grow in you"? ¿Por qué no decimos, Señor, crece en mí para que yo pueda crecer en ti? We know the analogy of a potter. The potter. Alfarero. Oh, conocemos la parábola del alfarero. Whenever a potter finds a deformity in his mold, he has different options. Vemos que él tiene muchas opciones cuando tiene aquel barro sin forma. Some potters become impatient. They just destroy the mold. Algunos alfareros solamente se impacientan y rompen aquello, But some are patient and they'll just find another solution. y otros son más pacientes para encontrar una solución distinta. And I was looking into this. What happens when a potter finds a deformity in his mold? Yo estaba pensando en eso. ¿Qué pasa cuando el alfarero encuentra deformidades en la jarra? I'm going to tell you a solution 2 ways. Voy a darle dos soluciones. The first one, physically, La primera es físicamente, and I'll say it again, but this time we're going to analyze it spiritually. y lo vamos a decir así, pero lo vamos a analizar espiritualmente. Physically, the potter gets a wet sponge and he hydrates the deformity. Físicamente, el alfarero agarra una esponja mojada e hidrata de nuevo aquel barro. What this does is it allows water to fill the pores of the mold. Lo que esto hace es que el agua llena los poros que están en aquel vaso, And then he can change the deformity. y ahora él puede cambiar la deformidad. Now let's analyze this spiritually. Analicémoslo espiritualmente ahora. I know a potter. Yo conozco un alfarero, I know a great potter. al gran alfarero, And through him y a través de él, are rivers of living waters. ríos de agua viva. And I know that I need that water in my Y life. yo sé que yo necesito esa agua en mi vida. So that potter's going to fill me with his water, Así que el alfarero me va a llenar con esa fill me agua, with his love, me va a llenar con su amor, fill me with his presence, con su presencia, with me his va a Holy llenar, Spirit, con su Santo and then Espíritu. you will grow. Y entonces voy a crecer. You will grow spiritually. Vamos a crecer So let espiritualmente. you grow in me Así que crece tú en mí, so then Señor, I can grow and change. para que yo pueda crecer en los cambios necesarios. That is the difference. Esa es la diferencia. Let him fill you with his water first, Deja que Él te llene con su presencia, con su agua primero. and you will grow in his name and in his plan. Entonces vamos a crecer en su palabra y en su plan. Moses didn't think of himself as a great speaker. Moisés no pensaba de sí mismo como que él era el mejor orador. God called to him, but what did Moses say? Cuando Dios lo llamó, ¿qué respondió Moisés? I can't speak. No puedo hablar. But God didn't look at what Moses couldn't do. Pero Dios no estaba mirando aquello que Moisés no podía hacer. He didn't say, "Come back when you're a better speaker." Él no le dijo, ok, regresa entonces cuando ya puedas hablar mejor. No, in Exodus 4:12, he says, En Éxodo 4:12 dice, "I will be your mouth yo seré tu boca and teach you what to say." y te enseñaré lo que has de hablar. He says, "I will be your mouth, church. Él le dice, yo estaré con tu boca, I will teach you what to say." yo te voy a enseñar lo que vas a decir. And if he is with me, Y si Él está conmigo, who can be against me? ¿quién va a estar contra mí? The Lord is calling you. El Señor es santo. He's calling you, Él te está llamando, youth, adult, children. jóvenes, niños y adultos. The Lord is calling you. El Señor está llamándonos. The power was never in Moses' ability. El poder no se desarrolla en nuestra habilidad.
but it was in the presence of God. sino que está y se desenvuelve en la presencia de Dios. It's not by your strength that you can do it, No es por tu fuerza que vas a but the lograrlo, strength that God gives you. sino con el poder que Dios te va a dar. Let us seek His presence Vamos a buscar su presencia and His kingdom y su reino and be used by Him. y vamos a ser usados por él. Let us seek Him and grow. Vamos a buscarle y a crecer. There's David, Ahí está David, another great example. otro gran ejemplo. When Samuel went to anoint the new king, Cuando Samuel iba a ungir al nuevo rey and Jesse brought out all his children, y Isaí trajo a todos sus hijos. and then Samuel thought, oh, they're strong, Y Samuel miró a aquel y dijo, este se ve fuerte, they're good looking, se ve muy bien, it has to be one of these. tiene que ser uno de ellos. But God said, no, 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 Y Dios dijo, no, 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 it's not one of them. ninguno de ellos es. So Samuel says, are these all your children? Entonces Samuel pregunta, ¿son estos todos tus hijos? And Jesse says, there's one more, E Isaí responde, hay uno más, but don't worry about him. pero ni te preocupes de él. He's over there. Está allá, He's with the sheep. está con las ovejas, He's doing his job. está haciendo lo de él, He's just a kid. es un niño. What Jesse didn't realize Lo que Isaí no se había dado cuenta is that in that moment, es que en ese momento he was limiting David. él estaba limitando a David. He was putting David on the sideline. Estaba poniendo a un lado a He was David. putting David on the bench. Él estaba como que poniendo en la banca a David. Many times we will feel like we're on the bench. Muchas veces nosotros podemos sentirnos así, como que estamos en el banco de suplentes. Many times we'll feel like we're on the sideline. Podemos sentirnos como que estamos a un lado We'll feel like we have so much potential. y sentimos como que tenemos un gran potencial. Why can't we do this? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? But it's because something is holding you back. O puede ser porque algo te está deteniendo. In David's situation, it was his father. En el caso de David era su padre que lo detenía. Because that's what David always did. Porque eso era todo lo que David hacía. David was a shepherd boy. Él era un niño pastor. It was his job for him to take care of the sheep. Ese era su trabajo, atender las ovejas. That was normal for David. Era normal para David hacer aquello. And now we will talk about normality. Ahora vamos a hablar de lo normal. When we go back to verse 1 in Samuel, Cuando vamos a lo que leímos en Samuel verso 1, the next phrase says, the word of the Lord was rare in those days. la palabra del Señor dice que la Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba. That doesn't mean God lost his voice, No significa que Dios no pudiera hablar, but it means the people stopped listening. sino que significa que el pueblo había dejado de oír a Dios. Samuel was living during a spiritually dark time. Samuel estaba viviendo en un tiempo difícil. That's what Israel was. Así es como Israel estaba. They were spiritually corrupt. Ellos estaban corrompidos espiritualmente. Chapter 2 tells us that Eli's sons, El capítulo 2 nos dice que los hijos de Elí they were abusing their priesthood. estaban abusando de su posición sacerdotal. They stole sacrifices, Robaban de los sacrificios, committed immorality, cometían inmoralidad. dishonored God. Hijos de Dios They dishonored God. deshonraban a Dios. The people became spiritually dry Entonces el pueblo se secó espiritualmente. because it wasn't just his sons that were doing it. They had people with them committing the same sin. Pero no eran solo los hijos de Elí, el sacerdote, que hacían aquello. El pueblo ya estaba practicando lo mismo. But Samuel kept serving. Pero Samuel siguió ministrando. He didn't let the spiritual condition of others interrupt his own Él faithfulness. no dejó que la influencia y la condición espiritual del pueblo lo influenciara a él. Don't let the spiritual condition of others affect your No faithfulness. dejen ustedes que la condición espiritual de otros los afecte a ustedes. It's like a lighthouse in a storm. Es como un faro en la tormenta. The storm doesn't tell the lighthouse whether it should shine or not. La tormenta no viene a dictarle al faro si brilla o no brilla. The lighthouse shines because that's what it was built to do. El faro va a brillar siempre porque para eso fue construido. Just like every one of you. Así como ustedes. We are light in this world, Ustedes son la luz en este mundo. created to share that light, Creados para compartir esa luz. created to show other people the way. Para mostrarle a otros la luz. In the world of darkness, we are the light. En un mundo de oscuridad nosotros somos luz. And the light shines brightest in the darkness. Y la luz brilla más fuerte cuando hay más oscuridad. There's no purpose to have a light in an area full of light.
No hay propósito de tener una luz en un lugar donde ya hay luz. Be that light that shines in the darkness. Seamos esa luz que brilla donde Bring hay the word oscuridad. with you that is a lamp to your feet. Sea como esa palabra que dice que su palabra es lámpara a mis pies. Show the word to those who are living in the darkness. Enséñele a aquellos del mundo que están viviendo en oscuridad que usted es luz. How many can say amen? ¿Cuántos dicen amén? God often calls when the world has become comfortable. Dios siempre llama cuando el mundo se ha acomodado. The word of the Lord was rare. La palabra de Dios escaseaba entonces. The people were not expecting to hear from God anymore. La gente no estaba esperando escuchar palabra de Dios entonces, Silence became normal. porque se había vuelto el silencio algo normal. What does normal mean? ¿Qué significa normal? It means to be content. Significa que se contentaron. It's something average, Es algo como común ya, lo de siempre. nothing out of the ordinary. Nada fuera del ordinario. Can you imagine growing where no one can expect to hear from God? ¿Se puede imaginar vivir siempre sin esperar oír la voz de Dios? That's where Samuel was. Ahí es donde estaba Samuel. Sometimes the greatest obstacle to find God's calling is not sin. Algunas veces el pecado no es el mayor obstáculo para encontrar la voluntad de Dios. The biggest obstacle is routine. El obstáculo mayor a veces es la rutina, It's comfortability. es la comodidad, It's normality. es la normalidad. Because if I'm comfortable here, Porque si aquí yo me siento cómodo, why would I want to go over here? ¿para qué voy a querer ir a otro Why lugar? would I leave my place of ¿Por comfort? qué voy a dejar mi lugar de comodidad? And that's what Israel had become, Así es como el pueblo de Israel se había acostumbrado, accustomed to their spiritual silence. acostumbrados a un silencio espiritual. And sadly, many Christians go through spiritual routine. Así es como muchos cristianos están pasando por una rutina espiritual. We go to church, Vamos a la we iglesia, pray, oramos, we sing, cantamos, we listen to the Word of God, escuchamos la palabra de we Dios, sing again, volvemos a cantar and then we say bye. y decimos adiós. See you next week. Nos vemos el próximo fin de semana. Routine. Rutina. But God is saying, I'm trying to do something new. Pero Dios está diciendo, yo estoy tratando de hacer algo nuevo. I'm trying to do something new for your life. Estoy tratando de hacer algo nuevo por tu vida, What con tu worked, vida. what worked yesterday will not work tomorrow. No vamos a quedarnos en el ayer, vamos hacia el mañana. David David defeated Goliath with a sling. derrotó al gigante That's what with the sling. con la onda. And that's what God used in that season. Y en ese tiempo fue lo que Dios utilizó para aquello. Now we know that David had to use two weapons to defeat Goliath. Ahora vemos que David tuvo que usar dos cosas más para vencer a Goliat. He had to use the sling. Él tuvo que usar la onda Goliath fell down. cuando Goliat cayó al suelo. But this is what's important. Lo más importante, He drops the sling. él tiró la onda He runs over to Goliath. y corrió y se puso He encima del picks up gigante his sword y recogió la espada de and he él decapitates him. y le cortó la cabeza. David didn't spend the rest of his life refusing to learn how to use a sword. David no pasó el resto de su vida rehusándose a utilizar una espada. Imagine if after every battle David said, God only works through the sling. Imagínense que después de cada batalla David hubiera dicho que Dios solo podía usar la onda para dar victoria. Because that's what worked for me. Porque eso funcionó para mí. It helped with the lion. Me ayudó con el león, It helped with the bear. me ayudó con el It oso, helped with Goliath. me ayudó con Goliat. But that would have been limiting God. Pero entonces eso hubiera sido como limitar a Dios. Sometimes we get attached to the methods instead of remaining available to God. Algunas veces nos apegamos mucho al método que conocemos en lugar de acercarnos a Dios, confiar en The Dios. victory was never in the sling. La victoria nunca estuvo en realidad en la onda. It was in God who empowered David. Estaba en Dios que le daba poder a David. And I researched the Bible. Y buscando en la Biblia, After David defeated Goliath, después de que David venció a Goliat, I was never able to find another passage where David picked up the sling again. no encuentro en ningún lugar otra vez donde David hubiera tenido que utilizar la onda. I couldn't find it. No puedo hallarlo. He just had the sword. Solamente tenía espada. De ahí en He adelante. dropped that season Él dejó aquel tiempo de and he su vida started a new season y comenzó una nueva temporada. because God opened a new door. Porque Dios abrió una nueva puerta para él. It's not what's in your hand that matters.
No es aquello que tienes en tu mano lo que It's importa, whose hand you are in that matters. sino que lo que importa es en la mano de quién estamos nosotros. I may have a weapon, Puede que tenga un arma, but I know God can use it stronger. pero Dios puede usar otro método. You need to let go of what is normal. Tienes que aprender a soltar lo que te parece normal. Sometimes we're scared of going to the missions. Algunas veces nos asusta el hecho de pensar en ir a la We're misión, scared of accepting our calling. de responder al llamado. But let go of what is normal. Pero suelte ya eso Let que lo go está of what is deteniendo. holding you back. Deje eso que lo está aguantando a usted. David had to let go of the sling, David tenía que dejar ir aquello, and he soltar, transitioned into the sword. para transicionar al tiempo de la espada. Lift up your sword today. Levante su espada en esta noche. The Bible is your sword. La Biblia es la espada. His word will give you strength. Esta palabra te va a dar fortaleza. Never in the Bible does it say that in weakness seek the world. Never in the Bible does it say that in weakness to seek the world. En ningún lugar en la Biblia encontramos que en la debilidad seamos derrotados. It doesn't say seek drugs, seek alcohol. No dice que busquemos drogas ni alcohol. It doesn't say seek your friends. No dice que busquemos a los amigos. We live by the word. Vivimos por la palabra. And the word doesn't say the pebble is my savior. Y la palabra no dice que otra cosa es mi Salvador. It doesn't say I trust in the sling. No dice yo confío en la But I onda. know it says the Lord is my shepherd. La palabra dice el Señor I es shall mi not pastor. want. Yo nada me faltará. Even though I walk through the shadow of death, Aunque pase por I valle will de fear sombra no de muerte, evil. no temeré mal because alguno. your rod and your staff will accompany me. Porque tu vara y tu callado And me they will give infundirán me aliento strength. y me va a dar fuerza. Use your sword. Use su espada. Let go of what you had that was normal. Ya suelte aquello que le Let parece go of what normal. was holding you back. Deje eso que lo está sosteniendo a Transition usted. into this new season. Transicione a la Use nueva the sword that temporada. God gave you Use la espada como and David change lives. y cambie las vidas. You will go through the darkness. Va a pasar por la oscuridad. You will go through the fire. Usted va a pasar por el fuego. You will go through the troubled waters. Va a pasar por las aguas But in the tempestuosas. darkness, He is your light. Pero recuerde que Él es su In the luz. fire, He is your Y refuge. que en el fuego Él es tu In the refugio. troubled waters, He is your shelter. Y que en las aguas tormentosas Él es Let tu go of the refugio. normality. Salga de la normalidad. Let go of the fear. Deje ya el miedo. Accept His calling. Acepte el llamado de Dios. Sometimes we're comfortable with what worked yesterday. We get comfortable with what worked yesterday A veces nos acostumbramos a lo que éramos en el ayer. because we saw results in the last season. Porque en esa temporada anterior vimos resultados con eso. But God is preparing you for tomorrow. Pero Dios nos quiere preparar para los He's siguientes, para preparing you for mañana. your new season. Él está preparándonos para lo próximo. I have more for you. Tengo más para ti, dice el Señor. There's a song in English, Hay un salmo en inglés, a song that says, Goodbye yesterday. una canción que dice, adiós ayer. I'm living in the light of a new day. Estoy viviendo ahora en la luz de un nuevo día. I will not waste another minute in my old ways, No voy a gastar otro minuto, but I'll praise the Lord sino que voy a because I've been alabar a born Dios, again. Porque yo nací de nuevo. And I know we can confidently say goodbye to the false prophecies Ahora tenemos que sentir confianza en decir adiós ya a lo antiguo, because there are false prophecies on our lives. There are false prophecies on our lives. porque a veces hay falsas profecías también en nuestra vida. False prophecies of shame, La falsa profecía de la vergüenza, the false prophecies of guilt, la falsa profecía de la culpabilidad, of fear. del miedo. But praise the Lord Pero gloria a Dios because we've been born again. que nosotros hemos nacido de nuevo. So I can say goodbye to the shame, Ahora podemos decirle adiós Goodbye a la to the vergüenza, fear. adiós al temor, goodbye to the guilt, adiós a la culpa, goodbye to the depression, adiós a la to the depresión, anxiety, a la ansiedad, to the addiction. a la adicción, Goodbye to the chains that held me back adiós a aquella cadena because que the me Lord detenía, has set me free. porque el Señor me He ha set me libertado, free from the me normality. libertó de la I will not normalidad. waste a minute in my old ways, No voy a gastar otro minuto but I will en lo praise the viejo, Lord because I've sino been born again. voy a adorar a Dios porque he nacido de nuevo. Hebrews 3:15. Hebreos 3:15. Today, if you hear my voice, do not harden your hearts. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. How many opportunities have we missed ¿Cuántas oportunidades habremos perdido? because we're comfortable where we are? Porque estábamos cómodos en el lugar que estábamos. We know there's a calling. We know there's a calling. Notamos el llamado. We know there's a voice calling us. Sabemos que hay una voz llamándonos. But why do we harden our hearts? Pero endurecemos el corazón.
How many people has God placed in your path that needed to hear about Jesus? ¿Cuánta gente ha perdido la oportunidad por la inseguridad acerca de lo que Jesús dice? How many times have we had the opportunity to tell someone about Jesus, ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de hablarle a otros de Cristo? but then we assume someone else will tell them? We assume someone else will tell them. Porque asumimos que alguien más lo va a hacer. Or we get the fear and we get embarrassed and we don't talk about Jesus. Y sentimos miedo e inseguridad o vergüenza de hablar de Jesús. How many times have we prayed, Lord, use me? ¿Cuántas veces hemos dicho en oración, Señor, úsame? But we avoid the same opportunities that He already gave us. Pidiéndole que nos dé la misma oportunidad que Él ya nos dio. Notice that Samuel's story doesn't start with God physically calling him. El llamado de Samuel no empezó como un llamado físico. It starts with Samuel serving. Empieza con Samuel sirviendo. That's not accidental. No es accidental. The chapter could have started, the Lord called Samuel. El capítulo podría haber empezado diciendo, Dios llamó a Samuel. But the scripture tells us Pero la escritura nos dice where Samuel was. dónde se encontraba Samuel. He was faithfully ministering before the Lord. Estaba ministrando fielmente en la presencia de Dios. And I know many of us here tonight, Y sé que muchos de los que están aquí esta noche we have ministries in the church. somos ministros de la iglesia. We're faithfully serving the Lord. Estamos sirviendo con fidelidad al Señor. And we're doing it with heart, with dedication. Y lo estamos haciendo con el corazón, con dedicación. And the Lord sees that. Y el Señor está viendo eso. And He wants to open new doors for Y Él you. quiere abrir nuevas puertas para Don't be ustedes. content with what you have right now, No se acomode con lo que tiene because hasta you will ahora, have more in the future. porque Dios tiene más para el futuro. Doors will open, Las puertas se van a abrir and God will use you in different ministries. y Dios te va a usar en diferentes ministerios. You may rise. You may rise up. Se pueden poner de pie, por favor. This is a profound principle. Este es un principio profundo. God often entrusts greater callings to those who are already faithful in the ordinary. Dios la mayoría de las veces le confía mayores misiones a aquellos que están sirviendo con fidelidad en lo que ya tienen. You who are faithful in your calling right now. Usted que está siendo fiel en su llamado ahora mismo. You who are faithful in your ministry right now. Usted que está siendo fiel en su ministerio ahora. God is seeing everything that you're doing. Dios se complace en eso que está haciendo. He sees your dedication. Está viendo su dedicación. He sees your heart. Él ve su corazón. And His word says, in the little that you've been faithful to me, Y la palabra de él dice que en lo poco me fuiste you will fiel. receive much more. Vas a ver mucho más. I don't know who's receiving this word tonight. No sé si usted recibe esa palabra esta noche. You who are faithful in the little, Usted que es fiel en lo poco, you will receive much more. va a recibir mucho más. Do what you're doing right now faithfully. Haga lo que está haciendo ahora con fidelidad. Be an example to others. Sea un ejemplo para otros. And the Lord will use you much Y more. el Señor le va a usar de mayor manera. Let go of the normality. Let go of the normality. Deje ya, suelte lo normal. Let go of the comfort. Deje ya la comodidad. Because normality is just a chain that's holding you back. Porque la normalidad es solo una cadena que nos está aguantando. But we learned that the Lord broke every chain. Pero conocemos nosotros por la palabra He broke que Dios every rompió chain. las cadenas. And He Toda cadena. shame of fear, La cadena shame del of miedo, shame, la cadena shame de la of guilt, vergüenza, de of la depression, culpa, de la depresión, anxiety. de la ansiedad. The doctor may tell you have mental health problems. Déjame decirle, si usted cree que tiene problemas mentales, But the Lord broke that chain. el Señor ya rompió esa He cadena. set you free. Te salvó y te He has a libertó. greater plan for you. Tiene más grandes planes para ti. Praise the Lord. Gloria a Dios. I've been born again. Yo he nacido de nuevo. Those chains have been broken. Esas cadenas las rompió el Señor. I'm set free. Ahora soy libre. Accept your calling. Acepte el llamado, hermano. Accept the calling He's been giving you. Acepte el llamado que Él está dando. Many of you have been given a calling even before you were born. Muchos de ustedes tienen llamado incluso antes de nacer. And there's a verse that says, before you were even formed, I knew you. Y la Biblia hay un verso que dice, antes que nacieses, yo te conocí. But there's also another verse Y hay otro verso también that says if we don't follow the words of God, que dice que si no obedecemos a la palabra if we de don't Dios, follow His ways, si no seguimos su camino, He says, I never knew you. Él va a decir, nunca te conocí. God is not contradicting Himself. No es que Dios esté contradiciendo. He knew a version of you. Él conoce una versión de usted. He knows what you are capable of doing.
Él sabe de lo que usted es capaz. He knows what you are, what you have the potential of becoming. Él sabe de lo que usted tiene potencial de That convertirse. is the person God knows. Esa es la persona que Dios conoce. But if you let those chains hold you back, Pero si usted deja que las cadenas lo sigan agarrando if you stay to the comfortability, y usted está bien you con la stay to the comodidad, normality, si se queda ahí en la normalidad, you will never reach that version. nunca va a alcanzar la You'll versión stay de in the Dios. old season. Se va a quedar en lo antiguo. But God has a greater season for you. Cuando Dios tiene algo mayor, He has a new season for tiene you. una nueva He has a temporada, greater calling for your tiene life. un mayor llamado para su vida. That's the version God wants of you. Esa es la versión que Dios quiere That's the desarrollar. version He knows. Es la versión que Él conoce. Because if we let those chains hold us back, Porque si usted deja que las cadenas lo sigan agarrando, we become a version that God never knew. nos volvemos la versión de nosotros que Dios no quiere que se conozca. And I know we want to get to heaven and Him say, "Enter, my faithful servant." Y yo sé que todos queremos llegar allá al cielo y oír cuando Él diga, entra mi siervo fiel. That is the goal. Esa es la meta. That is what we should want, Eso es lo que deberíamos anhelar, what we should desire. lo que deberíamos desear. And Jesus left us a great commission. Y Jesús nos dejó una gran comisión. We have it on the front too. La tenemos ahí en el fondo de la pantalla. You can read in Spanish. Y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Throughout the whole world, A todo el mundo. preaching the word Prediquen la palabra. to every creature, A toda criatura. every person. Toda persona. Everyone is deserving to be set free. Toda persona que está en necesidad de ser libertado. The same way God set you free of your chains, De la misma manera que Dios nos libertó a nosotros, others are capable of being set free from their chains. otros que están necesitados ahora de ser libertados de They esas are cadenas, deserving to be set free. no merecen, así como no éramos merecedores nosotros. But how would they learn? How would they learn? Pero ¿cómo van a aprender? How would they hear ¿Cómo van a oír? if there's no one to preach to Si no them? hay nadie que les predique, If there's no one to teach them? no hay nadie que les enseñe, If there's no one loving enough to sacrifice their time, their si no hay voyage, nadie que tenga el amor suficiente para sacrificar de su tiempo y to recursos teach them of the Word of para God. enseñarles la palabra de Dios. Samuel was serving in the house of the Lord. Samuel ministraba en la casa de He Dios. was a boy serving. Él era un joven que ministraba. You may be a child physically. Tal vez usted físicamente es joven, You may be a child spiritually, o tal vez espiritualmente es joven, but serve the Lord. pero sírvale a Dios. Serve Him faithfully in that Sírvale assignment. en eso que está, sírvale con And fidelidad. that new assignment will open up. Y la nueva oportunidad se va a abrir. For I have great plans for you, says the Lord. Porque yo tengo grandes planes para Plans ustedes, to dice el prosper Señor. you, Planes para to prosperar, give you strength para and darles blessings. bendiciones y esperanza.